Muy bien, en este momento estamos en nuestro edificio. Vamos a dar por bueno el cálculo de la torsión y del tema del periodo, deformada, etc. Vamos a asumir que este es el modelo definitivo. Vamos a ver qué soluciones podríamos tomar para el tema de la torsión. El tema de la torsión dijimos que teníamos que aumentar la inercia en este sentido. Vamos a suponer que no nos dejan colocar este muro, pues lo que tendríamos que hacer es aumentar la inercia, sobre todo de las vigas en este sentido, y de la columna. Esta columna la podríamos recolocar de otra manera para que tenga más inercia en el sentido Y. Si este es el eje Y, tendríamos que ponerle más inercia, más masa en el eje Y. De esa manera podríamos corregir también la torsión sin tener que colocar muros, pero eso sería otro tema también más avanzado que podríamos tocar en otros cursos, pero para este curso vamos a decir lo que habría que hacer. Sencillamente eso es lo que habría que hacer y es una solución que yo propongo que hagan los alumnos de este curso de manera independiente. Muy bien, a continuación vamos a entrar en el módulo de cálculo y diseño por capacidad, en el cual vamos a chequear todos los elementos de manera individual, ya sean las columnas, los muros, las losas, etc. Tenemos que hacer cumplir los elementos por capacidad de acuerdo a las normativas que tengan que cumplir, como por ejemplo el ACI para el hormigón y la normativa norteamericana 36010 para el acero de la cubierta. Eso sería el cálculo por capacidad. Y vamos a ver el cálculo que tendríamos que realizar para llegar a que CIPE nos dimensione todo el tema de los armados, de las armaduras, que es por el motivo por el cual CIPECAT es famoso, porque nos entrega el armado de los elementos estructurales a diferencia de otros programas. Entonces, en este momento, cuando ya hemos chequeado todo el tema de derivas, torsión, etcétera, y hemos asumido que este es el modelo que vamos a editar para finalmente obtener los planos, porque ya hemos visto que nos cumple todos los parámetros de la normativa, el siguiente paso es calcular. ¿Calcular cómo? Pues sin dimensionar fundación. Muy importante asignar plantas dentro de la estructura 3D integrada para que podamos dimensionar. Vemos aquí la estructura 3D integrada y le decimos que dimensione utilizando todos los perfiles de la serie, porque ahora sí que va a tener en cuenta el sismo dinámico, de manera que ahí sí que vamos a tener torsión provocada por el edificio de hormigón armado. Ya dijimos anteriormente que era más importante las cargas que se transmiten del edificio de hormigón a la estructura metálica que no al revés, porque realmente no significa mucho peso esa estructura para la estructura de hormigón armado, que por un poquito de peso no se va a alterar ni va a notar la diferencia. Pero en cambio la estructura 3D integrada sí que va a notar la diferencia. Es por eso que vamos a darle a dimensionar utilizando todos los perfiles de la serie. Aquí viene el concepto biblioteca. El concepto biblioteca es que CIPE nos va a armar, nos va a diseñar esos perfiles de acero con la biblioteca que tenga asignada cada perfil. Podemos tener una biblioteca para las correas, una biblioteca para las vigas y una biblioteca para las columnas. Si por ejemplo nos hacemos una biblioteca para las columnas que todas tengan el mismo espesor y con la misma sección, por ejemplo eso sería que compruebe, no sería que dimensione. Si por ejemplo nos hacemos una biblioteca de columnas pero que tengan diferentes espesores, ahí sí que le estamos dimensionando pero solamente el espesor, que ahí sí que sería muy bueno porque no nos alteraría la sección y de esa manera nos respetaría la sección que nosotros queramos, pero alterando el espesor, y podría dimensionar correctamente esa estructura 3D integrada. El siguiente paso sería darle a aceptar y listo. Si tuviéramos un edificio de acero, podríamos darle dimensionar uniones y nos sacaría la soldadura, pero eso ya lo veremos más adelante para un mini ejercicio que vamos a hacer para un edificio de acero, pero todavía no hemos llegado a ello. Vamos a cerrar porque yo ya lo tengo calculado, este rato he estado calculando, se ha demorado un ratito, pero ustedes sí que tienen que hacer este paso de calcular. Cuando tienen columnas metálicas, también exactamente igual, pasa lo mismo. Tenemos que marcar qué dimensione utilizando todos los perfiles de la serie, etc. Muy bien, darle a aceptar. En este caso aceptar, ustedes, yo le voy a dar a cerrar porque ya lo tengo calculado. Muy bien, entrando en el cálculo y diseño por capacidad, vamos a editar los valores de las columnas. Vamos a darle clic a resultados, vamos a darle a columnas tabiques y vamos a decirle editar. Vamos a hacer un clic sobre la columna y nos va a abrir el editor de columnas. Vamos a hacer un comentario muy importante. Vamos a hacer clic aquí para ver pilares en planta y vemos una serie de columnas que no están cumpliendo. En este momento vamos a hacer un ejercicio mental.
¿Qué pasaría si tuviéramos el edificio muy torsionado? Es decir, que tuviéramos el modelo 1 que estábamos haciendo sin la corrección de estos muros que absorben bastante torsión. No está totalmente corregida la torsión, pero absorben bastante sismo y bastante torsión. ¿Qué pasaría si tuviéramos que editar en este momento el modelo inicial? Yo les voy a decir lo que pasaría. Estas columnas que están aquí, en este lado donde va a torsionar, jamás cumplirían por capacidad, porque tendrían unos esfuerzos demasiado grandes que la sección de la columna no podría asumir. Entonces el programa nos pediría constantemente aumentar esa columna. Esos son los problemas que suceden cuando no se tiene corregida la torsión. Por eso es importante, no solamente porque nos lo pidan las entidades colaboradoras, sino también por un tema de que luego nos va a salir muy cara esa columna a nivel de coste material. Muy bien, vamos a explicar los pasos que tenemos que hacer para entender el editor de columnas y entender lo que tenemos que realizar a continuación. En primer lugar tenemos las columnas, las agrupaciones, la A1, la A2, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tratar de conseguir es generar el máximo número de agrupaciones posibles. ¿Qué significa? Pues que las columnas se caractericen por tener el mismo armado y la misma sección. Pero a todas no tenemos que aplicarles el mismo concepto, porque estas de aquí estarán más torsionadas que estas y por lo tanto estas de aquí van a salir con menos armado que estas. Entonces tendríamos que hacer grupos, por ejemplo, estas de aquí en un mismo grupo y estas de aquí tal vez en otro mismo grupo, pero de manera aislada, es decir, dividir dos grupos para que solamente tengamos 3 o 4 tipos de columnas en todo el diseño, en lugar de que tengamos pues todos estos tipos de columnas, todos diferentes. Yo me voy a posicionar, por ejemplo, sobre la B2 y vemos que no cumple. Entonces, viendo que no cumple, vamos a hacerle la comprobación. Vamos a ir a la comprobación y vamos a ver qué es lo que no está cumpliendo. Tenemos que darle a mostrar solo las que no cumplen. De esa manera me va a decir directamente los artículos del ACI que no están cumpliendo y de esa manera me voy a poner a trabajar directamente en estos artículos para hacerlos cumplir. Voy a empezar a leer. Vemos que criterios de diseño por sismo, tema de separación de armaduras transversales. Sigo bajando. Aquí nos está fallando el nudo, lo que viene a ser la viga que llega a esa columna, en ese nivel, en el menos 3.05, está fallando a cortante. Eso es porque tenemos una columna corta precisamente en esa columna. ¿Se acuerdan que teníamos la viga de la rampa que iba directamente a parar a la base de la columna y está generando un problema de columna corta, incrementando de manera notoria el esfuerzo acortante? Tenemos que está fallando el nudo. ¿Qué teníamos que hacer en esta situación? Aumentarle el hierro a la columna y aumentarle tal vez un poco la sección para que cambie la relación de los momentos que se lleva la columna y los momentos que se lleva la viga, pero esto no es un tema de los momentos reales de la envolvente, sino que es la capacidad del elemento, es decir, la columna tiene que ser un 20% más resistente a momento que las vigas que llegan a ella. Seguimos bajando y eso es lo que está fallando principalmente, el nudo y el tema criterios de diseño por sismo y el cortante en el nivel menos 3.05. Eso es muy importante que tengamos en cuenta que en cada nivel nos va a fallar por una cosa distinta. Pero si tenemos criterios de estructuras, podremos proponer soluciones, como por ejemplo ver que está en este nivel y directamente analizar y ver que tenemos una columna corta y por lo tanto ya saber el motivo que está causando ese problema. Podríamos desconectarle la viga de la rampa, como dijimos anteriormente, haciéndole una cimentación totalmente aparte. Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser asignarle unas dimensiones nuevas a esta columna C2 para ver lo que sucede. Aquí tenemos una agrupación de todas estas columnas, ya vamos a aprender a hacer agrupaciones, pero ahora lo que quiero que veamos es lo siguiente. Lo que quiero que veamos es que cuando le cambiamos las dimensiones, CIPE va a actualizar los resultados, es decir, va a ver si esa columna por capacidad nos va a cumplir. Le vamos a poner 90, un valor exagerado, por 60 y vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que vemos a continuación es que nos ha marcado todo en positivo, es decir, todo está cumpliendo. Le hemos cambiado la dimensión a la columna y finalmente hemos conseguido que cumpla. Repito, esto está en función de los esfuerzos que llegan a esta columna. Bueno, como vemos, esta columna está junto al muro, por lo tanto no va a tener muchos esfuerzos. Podemos chequear los esfuerzos que llegan al terreno, sencillamente saliendo, dándole a envolventes, esfuerzos en columnas y tabiques,
selecciono la columna y me voy a posicionar en el nivel, por ejemplo, de carga permanente, me posiciono en la base. Vemos que no está llegando un axil demasiado grande, porque todo el axil se lo está llevando el muro, es decir, la carga vertical se lo está llevando el muro, y aquí solamente tenemos un axil de 6.74 toneladas para la hipótesis de carga permanente. Para la de uso tenemos de 6.62. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Pues que esta columna no está trabajando mucho, pero esta seguramente estará trabajando mucho. Vemos que el axil que llega a la cimentación es de 71,86 toneladas. Estamos hablando que llega muchísimas más toneladas a la base. Vamos a ir chequeando, vemos que están llegando, sobre todo por las hipótesis, tenemos que ir chequeando las hipótesis. En cada hipótesis varía la carga que llega, habría que hacer una sumatoria. Vemos que esta no llega mucho porque se encuentra situada en este extremo, y aquí el ancho colaborante de esa columna solamente es la mitad. En cambio, esta se está llevando todo este ancho colaborante que está bajando a la cimentación en carga gravitatoria. Esta también tendrá el mismo problema, tiene mucha carga, pero en fin, ya hemos visto cómo tenemos que editar la columna. Vamos otra vez al editor de columnas, editar, clicamos sobre cualquier columna y muy bien, vamos a hacer la comprobación. Vemos que todo está cumpliendo. Me voy hacia abajo y vamos a ver todos los artículos. Vemos que está cumpliendo el cortante para columnas, el chequeo del nudo, la resistencia a flexión, muy importante estos dos artículos del nudo, que nos lo pedirán en la memoria que tenemos que presentar a las entidades colaboradoras para que nos aprueben el proyecto. No tendremos que presentar de todas, pero sí que tendremos que presentar de las columnas más desfavorables. En este momento vamos a aprender cómo tenemos que editar el tema del nudo. Por ejemplo, si dice que no cumple el nudo, tenemos que aumentar hierro a la columna para generar la columna fuerte viga débil. Otra cosa que tenemos que hacer si no cumple por tema de cortante es aumentar el estribo. Por ejemplo, ahora mismo está estribo de 10, podemos ponerle estribo de 12. Si no cumpliera la condición acortante, vemos la separación que tiene el estribo. Si hacemos un clic en la sección, podemos editar estos estribos. ¿Cómo? Pues borrando, por ejemplo, estribos o añadiendo estribos. Sencillamente marcándole, introduciendo de nuevo, haciendo un clic en la introducción. Y eso sería todo para poder editar los estribos. Muy bien, lo de mostrar zonas de densificación se refiere pues a las zonas que tienen que tener por confinamiento menos espaciamiento que las centrales. Vamos a la edición sobre cuadro de pilares y vamos a aprender a hacer agrupaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera agrupar. Entonces me va a dejar Cipe agrupar solamente las columnas que sean iguales. Es decir, estas 4 tienen un nivel más, por lo tanto no podemos agruparlas. Pero estas, quizás estas con estas sí que podamos. Vamos a ver cómo se hace. Se le dice unir, se selecciona y se le da botón derecho para que una. De manera que me va a generar una nueva agrupación, pero decidida por mí. Es decir, ahora tengo agrupadas las columnas B1, B2, C1 y C2. Es decir, tengo toda la agrupación del núcleo de ascensor. Como vimos, estas le pusimos la dimensión de 90 por 60. Entonces le ha cambiado la dimensión a todas. Esto es muy importante. Podremos editar también el tema de los traslapes. Solapes y anclajes, podemos editarlos. Nuevos tramos de traslapes, es decir, introducir un nuevo tramo de donde va a traslapar. Ya vamos a ver qué significa lo del tema del traslape cuando veamos el despiece. También le podemos decir rearmar agrupación para que la rearme, hacer una vista 3D o ver el despiece. Muy bien, vamos a empezar a ver el tema del despiece, de la agrupación. Muy bien, ¿qué tenemos que observar de este despiece? Tenemos que observar que la patilla, el arranque, nos ha salido de 80 porque le definimos en el botón por posición. También vemos que nos ha hecho traslape en la mitad de tramo, como le dijimos en el botón por posición. También estamos respetando la longitud de la barra. Estamos respetando que no supere los 12 metros. Vemos que está 1180, es decir, está cerca de los 12 metros, pero no llega a los 12 metros. Por lo tanto, comercialmente podremos proponerle esa varilla a nivel comercial. Y también vemos la planilla de hierros con las marcas de clase. Y tenemos todo el tema de las secciones dibujadas como tendrían que estar en la obra. Podemos incluso editar las zonas de densificación. Es decir, me posiciono aquí, por ejemplo, y podemos dividir tramos de manera que le obligamos al programa a dividir y colocar el espaciamiento de estribos a diferentes distancias. Es decir, le voy a aceptar
y puedo colocarle a estas distancias diferentes espaciamientos de estribos. Un concepto muy importante que tendríamos que adoptar en los planos de edificios altos sería que el traslape lo tenemos que ir alternando en diferentes tramos. No podemos hacer un traslape todo en un mismo nivel, sino que lo tendríamos que editar a nivel de plano para ir alternando, que por ejemplo, si en el nivel 6 estamos haciendo traslape, luego que en otra columna, en el nivel 9, hagamos el traslape, para que no nos quede un piso débil lleno de traslapes que puede perjudicarnos, sobre todo cuando llegue el sismo. Vamos a hacer una vista 3D. Muy bien, aquí tenemos la vista 3D y aquí lo interesante que veamos es cómo ha hecho el traslape, sobre todo en la zona central, y sobre todo cómo están naciendo los arranques y las armaduras de montaje que vemos que nos aparecen en la base. Con esto podemos terminar todo el tema de edición de columnas. Este sería el procedimiento que tendríamos que hacer para finalizar el tema de la edición de columnas y hacer los cálculos por capacidad. Muy bien, volvemos a la edición sobre tabla. En este momento lo que puedo comentar es que nuestra función ahora es hacer cumplir a todas las columnas por capacidad. Ese va a ser el ejercicio que tenemos que hacer individualmente.